Hola querida audiencia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Continuamos con esta saga de la historia de los mundiales de fútbol, esta vez con el de Suiza, disputado en 1954. Así que sin más presentación, vamos con esa crónica. Suiza 1954. Hungría y el fútbol socialista. El 17 de junio de 1954, el seleccionado húngaro debutaba en el Mundial de Suiza ante Corea del Sur, a las 6 de la tarde, en el estadio Artrum de Zúrich. La resistencia de los coreanos, diezmados por la guerra que vivió su país entre el 50 y el 53, duró 12 minutos, cuando Ferenc Puskás anotó el primer gol. Después vinieron otros 8, y Hungría comenzaba su campaña con la mayor goleada de la historia de los mundiales, 9-0 ante Corea del Sur. Había comenzado el camino del equipo que se transformaría hasta la actualidad en el sinónimo de este mundial, que fue adjudicado a Suiza ya que por el acuerdo de 1928, la sede del torneo le tocaba a Europa, y como los helvéticos se habían mantenido neutrales, tenían la infraestructura para albergar una cita de este tipo. También este mundial tuvo la novedad de ser el primero televisado de la historia, aunque los partidos se transmitiesen en diferido. Y es que los avances en popularidad del fútbol en general, y de los mundiales en particular, desde el empuje dado por el fascismo italiano en los años 30 hasta el entusiasmo brasileño en 1950, le habían dado a este evento una fama que ya era planetaria. Así el torneo comenzaba tras una eliminatoria en la que nuevamente Argentina se rehusó a participar, y en cambio, Alemania comenzó a participar con su nuevo nombre, Alemania Federal. Los grandes ausentes de la cita serían la mencionada Argentina, Suecia, que había sido tercero en el mundial anterior, España, que fue eliminada por Turquía mediante un sorteo, y la Unión Soviética, que tampoco quiso participar. En cambio, hicieron su debut Escocia, Turquía y Corea del Sur. El mundo estaba aún conmocionado por la guerra. La Guerra Fría ya había comenzado en la península de Corea, y el fútbol era una frente más. De hecho, en los 50, y más específicamente en este mundial, la disputa entre capitalismo y comunismo fue más latente que nunca. La Hungría de Gustav Seves, un socialista declarado, proponía un sistema de juego de fútbol total basado en la colaboración de todos los jugadores en todas las posiciones del campo. Lo llamaba el sistema socialista de juego, y con ese sistema había goleado a la capitalista Inglaterra en Wembley por 6-3, en un partido que los ingleses jamás olvidaron. En Budapest, los magiares se dieron otro festín con los británicos con un contundente 7-1. Y los húngaros venían además con el crédito de los Olímpicos de 1952, competencia que aún conservaba cierta importancia en el mundo del fútbol. Esta vez volvió a aplicarse un sistema único de torneo, 4 grupos de 4 equipos cada uno, pero en el cual los dos cabeza de serie no tendrían que enfrentarse entre sí. De esta manera, el grupo A quedó compuesto por Brasil, Francia, Yugoslavia, y México. El 16 de junio, Brasil volvía a debutar contra México, tras derrotarlo 4-0 en 1950. Ahora fue 5-0. Mientras tanto Yugoslavia con gol de Milutinovic, derrotó por la cuenta mínima a Francia. Así, en la segunda fecha, Brasil y Yugoslavia se enfrentaban por tercera vez en la historia en los mundiales, esta vez empatando 1-1. Con ese resultado ambos clasificaban, dejando afuera a Francia, a quien no le bastó con su victoria por 3-2 ante México. El grupo B lo integraban Hungría, Alemania Federal, Turquía, y Corea del Sur. En este grupo se anotaron nada menos que 42 goles, de los cuales 17 fueron obra húngara, 14 obra alemana, y 9 obra de los turcos. Alemania Federal abrió el grupo goleando por 4-1 a Turquía en lo que sería el resultado menos expresivo del grupo. Hungría continuó con el mencionado 9-0 a Corea del Sur. Días más tarde, el entrenador alemán puso a juveniles a enfrentar a Hungría mandándolos a fracturar a Ferenc Puskás. No lo fracturaron, pero sí lo dejaron maltrecho lo suficiente como para que no volviera a aparecer hasta la final. Los magiares mágicos se impondrían por 8-3, en un resultado engañoso. Turquía a su vez se las daba de potencia apabullando a Corea del Sur por 7-0, y dejándolo, por lejos como el equipo más desastroso de la historia de los mundiales. Finalmente, con los húngaros ya clasificados, Alemania Federal evitaba a Brasil y a Uruguay en cuartos con un convincente 7-2 sobre los bipolares turcos. Sin duda alguna un grupo increíble. El grupo C estuvo algo más equilibrado. El campeón vigente Uruguay partió derrotando a una dura Checoslovaquia por 2-0, mientras que Austria hacía lo propio con la debutante Escocia con un 1-0.
En la segunda fecha, sin embargo, Uruguay no tuvo piedad de Escocia y lo despidió con un 7-0. Austria tampoco la tuvo de Checoslovaquia, a la cual eliminó con un 5-0. Finalmente en el grupo D chocaron dos potencias de la vieja escuela, Italia e Inglaterra. Los ingleses, golpeados por las derrotas frente a los húngaros, solo consiguieron un empate a 4 ante Bélgica, que más encima sumaba ante los británicos su primer punto en la historia de los mundiales. Suiza, en tanto, lograba un histórico triunfo ante los italianos por 2-1. En la segunda fecha, Italia se rehabilitó con un 4-1 sobre Bélgica, pero Inglaterra también lo hizo, venciendo en casa a Suiza por 2-1. En definitiva, Suiza e Italia debieron ir a un desempate, que ganaron los suizos por 4-1. Así los 8 finalistas eran Brasil, Yugoslavia, Hungría, Alemania Federal, Uruguay, Australia, Inglaterra y Suiza. El primer partido simplemente fue espectacular. Enfrentó a los vecinos, Austria y Suiza. A los 19 minutos Suiza iba 3-0 arriba con un gol de Balaman y 2 de Hagi. Pero los austríacos reaccionaron con 3 goles en 3 minutos, y a los 27 minutos iban empatados a 3 goles. La inspiración austríaca continuó y a los 34 minutos iban 5-3 arriba. Balaman descontó para Suiza a los 39 y se fueron al descanso 5-4. En la segunda etapa Wagner colocaba el 6-4 a los 8 minutos, pero los suizos no se rindieron y Hagi descontaba para a los 10. Finalmente a los 31 del segundo tiempo, Probst colocaba el 7-5 final con el que los austríacos eliminaban a los locales en el encuentro que registra más goles en una Copa Mundial. Uruguay en tanto le dejó pocas opciones a Inglaterra, siendo que ya en el primer tiempo iba ganando 2-1. Los ingleses nunca estuvieron ni cerca de igualar a los celestes y el partido terminó 4-2 a favor de los charrúas, mientras la estela de invencibles que poseía Inglaterra comenzaba a desvanecerse. En tanto, Alemania despachó a una Yugoslavia que le puso bastantes problemas. Si bien en el minuto 9, Horvat con un autogol dejó en ventaja a los teutones, los eslavos no se rindieron tan fácilmente y le dieron problemas a los germanos, que finalmente consiguieron respirar con una diana a 5 minutos del término por parte de Ran. Y finalmente, ocurrió la batalla de Berna. El legendario partido entre Hungría y Brasil. A los 7 minutos, Hungría, sin Puskás a quien los alemanes habían lesionado en el partido anterior, los magiares mágicos se las arreglaron para ir 2-0 ya a los 7 minutos del primer tiempo. Los brasileños, temiendo una goleada como las que Hungría había propinado anteriormente optaron por el juego brusco, aunque Djalma Santos descontaba en el minuto 18 de penal. El partido se mantendría así hasta que en los 15 minutos del segundo tiempo Lantos de penal anotaba el 3-1 para los húngaros, aunque Julinho confirmaba que los brasileños no se rendirían tan fácilmente poniendo un nuevo descuento. Alcanzaron a ilusionarse los brasileños, pero Sandor Kocsis echó abajo sus ilusiones anotando el definitivo 4-2. Lo que siguió fue una batalla campal entre brasileños y húngaros que se prolongó hasta los camarines. En cambio, el siguiente partido de Hungría, ya en las semifinales sería todo lo contrario, siendo considerado hasta hoy uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales. Se enfrentaban los que quizá eran los dos mejores equipos del mundo. El campeón Uruguay versus Hungría versión 1954, lo que ya era decirlo todo. Y fue un partidazo, Sibor abrió la cuenta para los magiares en el minuto 13 y Hidegkuti puso el 2-0 en el minuto 1 del segundo tiempo. Sin embargo, la garra charrúa seguía poniendo a los húngaros nerviosos, que no podían concebir la posibilidad de no llegar a la final. Y sufrieron, ya que Oberg puso el descuento a los 30 de la segunda etapa y finalmente empató el partido a 5 del final, luego de lo cual sufrió un infarto en cancha. Sumado a esto, se lesionó el capitán Rodríguez Andrade, pieza fundamental en la defensa y capitán del equipo. Con 2 jugadores menos, los uruguayos no pudieron resistir las embestidas magiares en el tiempo extra y Kocsis anotó 2 tantos, que significaron su victoria por 4-2 y la primera derrota mundialista de Uruguay en la historia. Sin embargo, el partido había sido épico, y el técnico magiar Seves lloró al final sosteniendo que estaba emocionado de haber ganado el mejor encuentro que había visto. Los alemanes, en cambio, que se hospedaban en el mismo hotel que los uruguayos, y que profesaban una profunda admiración hacia ellos como se los habían hecho notar en toda su estadía en el hotel, tomaron nota de las debilidades húngaras en defensa.
Pero por mientras, hacían notar también su poderío goleando por 6-1 a Austria en la otra semifinal, y consiguiendo, de paso, su segunda victoria mundialista sobre los austríacos. Ya en la disputa por el tercer puesto, los alemanes fueron a pedirle consejos a los uruguayos, y vaya que se los dieron. Los charrúas, diezmados por la ausencia de Rodríguez Andrade en defensa, cayeron 3-1 ante los austríacos. Finalmente llegó otro de esos días que hizo del fútbol lo que es hoy. Estadio Wankford de Berna ante 60.000 personas. Hungría recuperaba a Puskás y se veía como la segura ganadora. Más que mal ya habían ganado y por goleada a los alemanes en la primera rueda, aunque Alemania no era tan débil como se pensaba y también había goleado a Turquía y a Austria, venía de un menor desgaste tras el regalo austríaco en semifinales, tenía un nuevo modelo de zapatillas e inteligencia táctica. Fue un partido que comenzó a cambiar la historia del fútbol, más para mal que para bien. Al igual que ante Uruguay y ante Brasil, Hungría se ponía en ventaja tempranamente con gol de Puskás en el minuto 6 del primer tiempo. A los 8 Sibor demostraba la energía con la que los húngaros habían salido a la cancha y colocaba el 2-0. Pero el mundo en ese momento, y los alemanes lo habían observado bien, sabían que un equipo no aguanta jugar con tanta intensidad demasiado tiempo. Se cansa y se desconcentra, y ese equipo húngaro jugaba demasiado adelantado y con mucha ingenuidad en su defensa. Ingenuidad que aprovechó Morlock para colocar el descuento 2 minutos más tarde, a los 10. Los magiares, que ya habían visto 2 veces cómo se habían puesto en ventaja rápidamente solo para terminar sufriendo, comenzaron a sentir la presión y Ran empató a los 18. Así se fueron al descanso, y en el segundo tiempo los alemanes se encontraron con una Hungría diezmada por el cansancio, las lesiones y un equipamiento de menor nivel. Hungría no estaba jugando como en los previos partidos y lo pagó en el minuto 39 del segundo tiempo, cuando Ran anotó el tercero para los alemanes. Transcurrirían 6 minutos más en donde el árbitro anularía un gol legítimo a Puskás, que de haber sido cobrado hubiera coronado tanto a Alemania Federal como a Hungría campeones del mundo, ya que en caso de empate el trofeo se compartía. Pero no. No hubo caso. La suerte estaba echada y uno de los mejores equipos de la historia se quedaba sin campeonato. El resultado final implicó una serie de cambios tácticos en el fútbol que no se notarían hasta años más tarde. Los equipos, sobre todo los occidentales, comenzarían a profesionalizarse y dejarían la ingenuidad amateur de los sistemas ultraofensivos en favor de sistemas más tácticos. Sin embargo, este torneo dejó varios récords a su haber. Hungría fue el equipo que más goles anotó en un mundial, el que más goles hizo por partido, el que tuvo la mayor diferencia de goles. Alemania Federal no se quedó atrás y fue el campeón que más goles hizo en un torneo. Con esto, Alemania Federal conseguía su primer título mundial y segundo podio histórico, Hungría su segundo vicecampeonato y segundo podio en la historia. Austria conseguía el tercer puesto, su segundo podio y su mejor posición histórica, mientras que Uruguay conseguía su primer cuarto lugar y su tercer podio en la historia de los mundiales. Corea del Sur fue el peor equipo del torneo y el de peor campaña en un mundial, mientras que el 9-0 endosado por los húngaros se transformó en la mayor goleada del torneo y de la historia de los mundiales. Años después Ferenc Puskás resumiría de la siguiente forma lo acontecido en Berna: fue como si hubiéramos marcado los 2 goles, nos hubiéramos quedado dormidos, y luego, cuando despertamos, éramos subcampeones.